¿Ok? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y por qué enrollamos la bobina? ¿Dónde dejé la bobina? ¿Por qué enrollamos la bobina? Acá está. ¿Por qué enrollamos la bobina? ¿Y por qué no utilizarlo con un cable? Pues vamos a desarmar la bobina y vamos a volverla a hacer. ¿Qué sucede? Esto es importante. La bobina, o mejor dicho el cable del conductor de cobre, como este, al hacerle circular una corriente sobre ella, sobre el cable, el campo magnético generado es muy pequeño. Más aún si hacemos pasar un imán, como lo dijimos al inicio del video, podemos inducir una corriente en él. ¿Por qué? Porque el campo magnético del imán arrastra los electrones de los átomos de este material de cobre y hace que fluya una corriente, pero esa corriente puede ser mínima o pequeña, induciendo un pequeño campo magnético. Entonces, si yo enrollo el cable sobre una base, lo que estoy haciendo es, como ya lo he explicado, si yo enrollo el cable sobre una base, lo que estoy haciendo es que sobre la bobina los campos magnéticos de la corriente que circula por la bobina se orienten hacia el centro de la bobina, de manera tal de que se concentre el campo magnético. No es lo mismo tener un campo magnético sobre un cable recto que sobre una bobina. Es decir, por la ley de Lenz, que ya lo hablamos, si hacemos circular la regla de la mano derecha, perdón, si hacemos circular una corriente por la bobina, la corriente va a subir en ese sentido con un campo magnético acá. Entonces, en la medida que comienza a crecer, el campo magnético sigue siendo el mismo, pero va variando por forma, ¿no? En la medida, por la regla de la mano derecha. Entonces, cuando estos campos magnéticos se orienten hacia el centro, hace de que se concentre la energía en la forma de campo magnético y que el campo magnético sea más intenso sobre una bobina que sobre un cable recto. De ahí el uso de la bobina, por eso es que se enrolla, por eso es que la magnitud del campo magnético, digámoslo así, depende mucho del número de espiras e incluso de la distancia entre espira y espira. ¿Ok? Hay que tener muy en cuenta ese detalle. Muchos de los problemas en los sintonizadores de televisión de hace unos años, incluso actuales, que hacen uso de bobinas, porque los sintonizadores de televisión y de radio utilizan circuitos tanque, que lo vamos a ver luego, que son más que todo son circuitos de bobinas formados por bobinas y condensadores para sintonizar la frecuencia intermedia de la portadora que se transmite por el aire. Llega a esta sección del sintonizador de TV o de radio. Muchos de los problemas se dan porque las espiras se unieron. Si las espiras se juntan, va a variar la inductancia y por lo tanto la frecuencia intermedia de captación del sintonizador va a variar y no va a captar ciertos canales. Si por error un bicho o un insecto se quedó dentro de las bobinas, se quedó dormido y de repente se murió en el televisor o en el radio, va a variar la inductancia y obviamente va a variar la sintonía fina del televisor o del radio. De ahí la importancia de que las bobinas tengan una cierta distancia entre ellas, una cierta longitud y obviamente un núcleo debido, ¿no? Como hemos hablado, un núcleo de aire o núcleo ferromagnético. Ok, después de haber explicado este tema, que es de suma importancia, vamos a hablar ahora del campo magnético sobre una bobina. Voy a ponerme por este lado para hacer una explicación más adecuada. El campo magnético sobre una bobina, básicamente vamos a ver el tema de la inducción y de la ley de Lenz. Lenz fue otro científico, inventor, que dio esta ley y justamente en base a su apellido se le dio el término al símbolo de la bobina, la L de Lenz. Pero básicamente, ¿qué es lo que sucede si yo tengo una bobina como la que les he mostrado y tengo un aparato llamado galvanómetro, que más que todo es un equipo que nos permite medir corrientes muy pequeñas, un galvanómetro?
que tiene una aguja en el centro y que mide corrientes positivas y corrientes negativas de un lado hacia otro. ¿Qué sucede si sobre una bobina, conociendo ya el principio técnico que les explicaba acá, qué sucede sobre una bobina? Yo tengo en este caso un imán, una magnetita, un imán que tiene un norte y un sur. ¿Qué sucede si el polo norte, que es el inferior, lo introduzco sobre la bobina que tiene conectado un galvanómetro? Al inicio, cuando el imán, el polo norte del imán comienza a ingresar, las líneas del campo magnético del imán comienzan a cortar perpendicularmente, en este caso el cable de la bobina. En la medida que yo introduzco el imán en un tiempo definido, esta es la ubicación del imán que está bajando, la línea roja, lo que vamos a hacer es que estas líneas automáticamente van a inducir una fuerza electromotriz en la bobina, internamente, de manera tal de que a la hora que yo introduzco, cuando voy bajando, se genera un polo positivo y un polo negativo sobre la bobina. A la hora que yo estoy introduciendo la bobina, se genera un polo positivo y un polo negativo sobre la bobina, de manera tal de que se va a autoinducir una corriente muy pequeña. A la hora que yo introduzco el imán, automáticamente en la parte superior de donde ingresa el imán, en el polo norte, se genera una polaridad positiva sobre la bobina y una polaridad negativa de la bobina. En ese instante de tiempo se va a inducir una corriente internamente y va a hacer que el galvanómetro gire en un sentido. Al ser gire en un sentido, cuando yo retiro en otro instante de tiempo el imán, lo subo, se va a autoinducir una polaridad de sentido inverso sobre la bobina, de manera tal de que va a circular una corriente en el otro sentido. Y el galvanómetro lo que va a hacer es mostrarnos una pequeña corriente de sentido inverso. Es decir, la bobina se opone al cambio brusco de la intensidad del campo magnético, porque a la hora de ingresar se polariza en un sentido. ¿Por qué? Porque trata de preservar la energía y el flujo de corriente sobre el circuito. Cuando yo lo retiro, el campo magnético, al retirarse, lo que está haciendo es cambiando la polaridad de la bobina, de manera tal de que la bobina genere una corriente en sentido inverso. Este justamente es el principio de la conservación de la energía de nuestros días. Y esto dio como resultado a la ley de Lenz, es decir, la ley de Lenz de la inducción, que es lo que hizo. Toda fuerza electromotriz inducida tiende a oponerse a la causa que lo produce. Toda fuerza electromotriz inducida tiende a oponerse a la causa que lo produce. En este caso, toda fuerza electromotriz, todo voltaje inducido va a generar una corriente que se opone, en este caso, al campo magnético que lo genera. Es decir, genera un voltaje en sentido inverso. A esa fuerza electromotriz que se opone a ese flujo se le conoce como fuerza contra electromotriz. Ya no fuerza electromotriz, sino fuerza contra electromotriz. Esta es la ley de Lenz. Esta es la ley de Lenz. Es decir, si yo hago pasar, en otras palabras, vamos a ponerlo por acá, si yo hago pasar constantemente el imán hacia abajo, dentro me refiero en la parte central de la bobina, y lo retiro, lo pongo y lo bajo, mientras más rápido yo mueva el imán en la parte central de la bobina, voy a hacer que el galvanómetro, ¿no?, se mueva más intensamente de un sentido a otro. Es decir, si yo lo introduzco
lentamente va a haber una pequeña desviación, pero si yo dejo el imán en la parte interna, ya el campo magnético ya no se amplió, por lo tanto el galvanómetro se va a quedar en cero. Entonces el quid del asunto es, aquí, es que el imán se esté moviendo constantemente. Y si yo muevo más rápido el imán constantemente dentro de la bobina, más rápidamente, la cantidad de corriente que voy a generar es mayor. Este fenómeno constituye, apoyado por la ley de Lenz, que dice que toda fuerza electromotriz inducida se opone al cambio, se opone a la energía que lo genera, constituye este principio de funcionamiento, constituye las bases sólidas de nuestros avances tecnológicos hoy en día. Si esto no se hubiese descubierto, no tendríamos nada de lo que tenemos hoy en día. No hubiesen existido las computadoras, no hubiesen existido los discos duros, no hubiesen existido, en fin, los radios, los televisores, nada. Justamente esto es las sólidas bases científicas que nos permiten gozar de todos los avances que tenemos hoy en día tecnológicos. Entonces, a esto se le conoce como inducción magnética. ¿Por qué? Porque hacemos uso de un imán. Pero ¿qué sucede? Vayamos ampliando nuestros conceptos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo a este circuito en vez del galvanómetro yo le pongo otra bobina? En vez del galvanómetro yo le pongo otra bobina. Ahí sí se ve, sí se ve, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver. ¿Qué va a suceder? Internamente va a circular una corriente que va a estar cambiando en el tiempo, en la medida que yo introduzca o retire el imán con esa polaridad, ¿no? Haga esto. En la medida que yo introduzca ese imán, se va a generar campos magnéticos alrededor de la bobina. ¿Por qué? Porque hay una corriente que está cambiando en el tiempo. Y esa corriente que está cambiando en el tiempo se está autoinduciendo en la bobina del costado, y la bobina del costado está circulando una corriente por él. Y esta bobina también se opone a los cambios bruscos de corriente a través de su inductancia, que ya lo hemos hablado, y está generando también unos campos eléctricos alrededor de él. ¿Y qué sucede si yo conecto otra bobina acá, sin ningún tipo de conexión? Y aquí yo le conecto un galvanómetro. ¿Se ven? Y aquí yo le conecto un galvanómetro. Voy a mover la cámara, pues creo que no se está viendo. Vamos a mover la cámara un poquito, disculpen. Ahí. Estamos haciendo los videos sin edición, sin corte, en vivo. Entonces, ahí sí se ve. Ok, tengo el primer fenómeno de la bobina, le pongo otra bobina acá, o sea, tenemos un L1, la primera bobina, tengo un L2, la segunda bobina, y después le pongo una tercera bobina L3, y luego le pongo un galvanómetro, que mide corrientes muy pequeñas. Cuando yo introduzco el imán, genero una fuerza de electromotriz autoinducida sobre la bobina, que la misma que va a generar una corriente por este circuito. Esta pequeña corriente al mismo tiempo va a generar una fuerza contraelectromotriz en esta otra bobina, y también va a generar un campo magnético alrededor de la bobina. El campo magnético tiene una polaridad, ojo con esta, tiene un norte y tiene un sur. Por lo tanto, esa nueva bobina se va a comportar como un electroimán. ¿Qué les parece?
un electroimán. Si yo agarro un material metálico y lo acerco, se va a comportar como un imán, como el imán que yo les expliqué al inicio en el video anterior, ¿no? Se va a comportar como un imán. A esto se lo conoce como un electroimán y es un imán artificial que les hablaba en el primer video, ¿no? Un imán artificial, ¿ok? Un norte y un sur, pero este norte y un sur, como va cambiando también su polaridad, ¿no? Un sur y un norte, ¿no? Va cambiando de polaridad. Estas líneas de flujo magnético que vemos acá inducen un campo magnético acá, en esta otra bobina. Esta otra bobina automáticamente, por la ley de Lane, autogenera a través de la autoinducción una fuerza contraelectromotriz acá, generando una corriente en ambos sentidos si yo subo y bajo el imán, de manera tal de que la aguja del galvanómetro se va a mover hacia un lado y hacia otro. Si yo hago esto lentamente, la aguja se va a deflexionar, una deflexión, es decir, deflexión le llamamos a un movimiento lento. Deflexión es un movimiento radial de un lado a otro. Si yo muevo despacio el imán, la bobina del galvanómetro se va a mover lentamente. Si yo muevo más rápido la bobina, el imán sobre la primera bobina L1, la aguja del galvanómetro va a tener una deflexión mayor, ¿no? Es decir, voy a generar mayor cantidad de corriente. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que aquí generamos una inducción magnética, acá, una inducción magnética, acá, sobre esta bobina, y sobre estas otras dos bobinas estamos generando una inducción electromagnética. Ojo con los términos. Inducción electromagnética. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso ya de una corriente eléctrica. En otras palabras, lo que les quiero dar a entender es que no existe la electricidad sin el magnetismo y no existe el magnetismo sin electricidad. Volvemos al inicio del video, el primer video, en donde les explicaba seriamente que los grandes avances tecnológicos no serían nada sin estos principios básicos si no los conocemos. Recuerden, sobre un cable que hacemos pasar una corriente, se forma un campo magnético. Ese campo magnético puede inducir una corriente sobre otro cable a través de esa variación del campo magnético. Ahora, el kit del asunto es que el campo eléctrico, el campo magnético generado tiene que ser variante. Si yo este imán lo introduzco y lo dejo acá, simplemente no voy a producir ninguna deflexión de la aguja del galvanómetro. ¿Por qué? Porque el campo magnético, a la hora que corta la bobina, va a generar un pequeño voltaje, y ese voltaje, como lo explicamos acá, se queda ahí, y llega un momento en que, como no está cambiando en el tiempo, llega un momento en que no autoinduce nada. Pero si yo este campo magnético lo muevo constantemente, estoy moviendo constantemente el campo magnético del imán sobre la bobina, estoy generando una fuerza contraelectromotriz que depende de la inductancia de la bobina, una fuerza contraelectromotriz que se opone a ese cambio, de acuerdo a la ley de Lenz, y lo que estoy haciendo es generando una corriente que al mismo tiempo autoinduce una corriente en una bobina L3 y me va a dar una deflexión mayor o menor dependiendo de cómo yo mueva el imán dentro del campo de circuncisión de la bobina. En otras palabras, no existe electricidad sin magnetismo. A través de la electricidad podemos generar magnetismo, como en este caso. A través de la electricidad hago circular una corriente por la bobina y genero un campo magnético. Estoy generando un campo magnético. Se está convirtiendo esta bobina L2 en un electroimán e inversamente lo mismo. Es decir, a través de un campo magnético puedo generar electricidad. Este campo magnético induce una fuerza electromotriz en esta otra bobina L3 que a la vez genera una fuerza contraelectromotriz que se opone a ese cambio que está variando y genera una corriente en un sentido u otro. Es decir, de alguna u otra forma, la electricidad se convierte en magnetismo y el magnetismo se convierte en electricidad.
Hasta aquí llegamos en este segundo video acerca del capítulo 3 de las bobinas. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar desarrollando el tema de los solenoides en los siguientes videos. Espero deben ser 3 o 4 videos y de repente por ahí unas prácticas, que las prácticas van a estar bastante interesantes. Espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú, y para mí es un honor y una satisfacción personal estar nuevamente aquí con ustedes, departiendo estos pocos conocimientos que tengo con ustedes. No se olviden de visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver en más de 100 videos. Ya prácticamente perdí la cuenta de la cantidad de videos, 130, no recuerdo muy bien, que estoy haciendo por ustedes en muchas áreas de la ciencia, no solamente de la electricidad, sino también de la electrónica, de la robótica y de los sistemas informáticos. Para mantener este canal vivo y que podamos continuar juntos, tanto ustedes como yo, y podamos aprender juntos, porque yo también aprendo, siguiendo investigando, no se olviden de darle like a este y a todos los videos y compartirlos. Muchas gracias por su atención y los espero en el siguiente video, en donde vamos a seguir hablando de las bobinas y de los solenoides. Muchas gracias por su atención.